Muy buenas noches, jóvenes. Buenos días para ustedes. Bienvenidos a la clase número 48 que concierne o que respecta al día 26 de enero de 2022. El día de hoy vamos a ver la siguiente lección que tenemos para esta semana del mismo tema de funciones. La lección que vamos a ver el día de hoy es la lección número 45. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con el ejercicio 7261 en su lección segunda de esta serie de 4 lecciones que se están aplicando del 24 al 31 de enero de 2022. Seguimos con el mismo tema, que es variación lineal, pero a diferencia de lo que veíamos en la clase anterior, ahora vamos a ahondar un poco más en lo que es la graficación de este tipo de funciones. En la lección 44 veíamos la tabulación y el comportamiento eh, funciones, pero ahora para la lección número 45 vamos a estar viendo la graficación de las mismas y vamos a poderlas interpretar y poder manipular la información que de ellas emanan, ¿sí? Bueno, voy a abrirlo de una vez, el archivo a la edición de la aplicación de escritorio para que sea más sencillo explicar lo que vamos a ver aquí. Incluso voy a hacer una ampliación para que sea más sencillo también identificar lo que vamos a ver aquí en la gráfica, ¿no? Bueno, la lección número 45 es automóviles en carretera. Y como número uno dice así: trabaja en equipo. Consideren las siguientes situaciones de 3 automóviles en una carretera. El automóvil A inicia en el kilómetro cero y avanza a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. El automóvil B inicia en el kilómetro 60 y avanza a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. Y el automóvil C se encuentra detenido en el kilómetro 60. Como pueden observar, nos dan 3 situaciones diferentes con pequeñas variaciones entre ellas. Pero ahora el ejemplo, en lugar de costos, que era lo que veíamos en la lección anterior, ahora estamos viendo sobre distancias recorridas por un automóvil a una velocidad constante. A diferencia de la lección anterior, ahora lo vamos a ver gráficamente. En el inciso A dice así: junto a cada recta anota A, B o C según el automóvil al que le corresponde. Para eso tenemos que explicar bien esta tabla, en qué consiste y qué es lo que tenemos que analizar de ella misma, ¿no? Voy a hacer un acercamiento no más que no atiborre el dibujo, pero que se entienda la gráfica. Creo que con esto es suficiente. Como pueden observar, tenemos 2 ejes: el eje de las abscisas, que es el eje X, el horizontal, y el eje de las ordenadas o el eje Y, que es el eje vertical. En el horizontal tenemos los números 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, y miden el tiempo en horas. Es decir, en X vamos a medir 1, 2, 3 horas, y aquí posiblemente serían 3 horas y media. Y en el eje de las Y o el vertical vamos a medir distancias en kilómetros, como aquí lo dice. Tenemos 50, 100, 150, 200 y 250 kilómetros. Entonces en el eje de la Y vamos a ver el recorrido que hace el automóvil, y en el eje de las X lo vamos a cruzar con el tiempo que tarda en hacer el recorrido. Y podemos observar que ya tenemos 3 rectas trazadas: una roja, una azul y una verde. La verde, bueno, vamos a empezar por el principio. La azul inicia en el cero y luego viene con cierta inclinación y se extiende a lo largo de la gráfica, ¿no? La roja, línea roja, como pueden darse cuenta, es prácticamente paralela a la línea azul, pero en lugar de iniciar en cero inicia en 50. Y la línea verde también inicia en 50, pero está de manera horizontal por completo. Es paralela, pero al eje de las X. Esta no tiene ninguna inclinación, no tiene ninguna pendiente. Esa es la palabra correcta que tenemos que utilizar: no inclinación, sino pendiente. Bueno, este, para poderlas enunciar tenemos que analizar estos datos
junto con los textos que vienen aquí arriba. Vamos a ir identificándolos en orden. El automóvil A, vamos a nombrar una de las tres rectas con la como el recta a este texto. Dice bien, fíjense bien, dice inicia en el kilómetro cero y avanza a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. Quiere decir que cada hora va a estar sumándose 60 kilómetros, pero inicia en cero. De las tres rectas que tenemos aquí, ¿cuál es la única que inicia en cero? Pues la azul. Y después de pasar una hora, que podemos leer aquí, avanzamos verticalmente y podemos cruzarlo con el eje de la 10 que nos indican distancias y dice que ha avanzado 60 kilómetros. Ojo con la nomenclatura que viene aquí, el 50, déjenme ponérselo con, con tinta roja para que se pueda apreciar. El 50 se encuentra en este punto, ¿sí? Aquí se encuentra el 50. Para el siguiente punto, este de aquí, ya no es el 50. Ya tendríamos, perdón, a ver, me equivoqué, una disculpa. Tenemos, le di uno de más, perdónenme. A ver, ahí está. Ahora sí, el 50 se encuentra en este punto. Sí, una disculpa porque me confundí. Y en este punto de aquí se encuentra el 60. En este punto de acá se encontraría el 70. Aquí el 80. Aquí el 90. Y llegamos aquí al 100. No se puede apreciar porque está muy pegado. Déjenme ver si puedo corregírselos para que se entienda un poquito mejor. Yo sé que sí se entiende, pero a veces al dibujarlo se entiende más, ¿no? Entonces vamos a ponerle que en este punto tendríamos el 60, 70, 80, 90 y llegamos al 100. Y hacia abajo tendríamos el 40, aquí el 30, aquí el 20 y aquí el 10 e iniciamos en 0, ¿sí? Entonces si se dan cuenta, únicamente les están poniendo estos números, pero no quiere decir que son los únicos que hay. Del 50 al 100 hay 50 lugares o 5 espacios que van de 10 en 10 cada uno. Entonces para que se den cuenta cómo se lee esta recta de aquí. Igual del 0 al 1, pues aquí tendríamos el 0.5 y luego el 1 y luego aquí tendríamos 1.5, luego el 2, luego aquí sería el 2.5, el 3 y aquí llegaríamos al 3.5, ¿sí? Es una manera de dividir la gráfica, ¿no? Se los explico para que sepan leerla más que nada, porque pues a final de cuentas ustedes la van a construir como a ustedes mejor les parezca. Y eso lo van a hacer más adelante. Ahorita vamos a concentrarnos en poder interpretar lo que aquí dice. Entonces la única recta que inicia en cero es la azul. Aquí tenemos el azul. Y después de 1 kilómetro, si yo leo el número que tenemos aquí, aquí tenemos el número 60. ¿Sí? Entonces este número 60 indica que después de avanzar una hora en el tiempo, el automóvil avanzó 60 kilómetros a partir del cero. Entonces la línea azul es la que yo le voy a llamar A, ¿sí? Dadas las características que vienen mencionadas. Ahora vamos con el automóvil B. Inicia en el kilómetro 60. O sea, aquí tenemos dos rectas que inician en 60, pero vamos a ver las características. Y avanza a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. Es decir, que en una hora recorre 60 kilómetros. Entonces, si estamos en 60 y después de una hora voy a llegar a este punto,
este punto de aquí tiene que ser 60 más otros 60, ¿no? Y 60 más 60 son 120. Quiere decir que el punto que yo tengo que leer aquí debe de ser 120. Aquí tengo 100. Recuerden que va de 10 en 10. Aquí es 110. Y efectivamente en este punto de aquí tenemos el 120. Por lo tanto, efectivamente esta recta roja es la que me representa la letra o el automóvil B. Y eso nos deja nada más que esta de aquí, pues va a ser el automóvil C. Pero vamos a leer el texto para corroborarlo. Fíjense bien, el automóvil C dice que se encuentra detenido. Esta es la palabra clave que tienen ustedes que observar. Se encuentra detenido en el kilómetro 60. ¿Sí? Es decir, que no se va a mover. Está en el kilómetro 60 y a lo largo del tiempo no se va a mover ni para abajo ni para arriba. Permanece detenido, estático en el kilómetro 60. Entonces, después de pasar una hora, sigue en 60. Al pasar 2 horas, sigue en 60. Al pasar 3 horas, sigue en 60. Entonces, una recta horizontal lo que nos representa es que no existe variación. El punto primero, que sería el 60, permanece constante todo el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que significa. Ahorita vamos a expresarlo algebraicamente. Vámonos ahora sí con el punto B, o el inciso B. Anoten A, B o C debajo de cada expresión algebraica según el automóvil al que corresponde. Considera que T es el tiempo en horas y D es la distancia en kilómetros. Entonces esta T me va a representar el tiempo. Entonces aquí voy a tener la variable T y D es la distancia que se recorre en kilómetros. Así que aquí vamos a tener la variable D, ¿sí? Para que entiendan qué señala cada variable, ¿no? Y aquí dice, para encontrar D, o sea, para encontrar la distancia, tengo que multiplicar el tiempo por 60 y sumarle 60. Entonces, recuerden lo que veíamos en la lección anterior. El número que se multiplicaba es el número que va a estar variando, ¿sí? El que depende de el número de objetos o de productos que voy agregando en la tabla. En este caso, T es el tiempo y le voy a ir agregando horas. Cuando estoy aquí, T vale 0 horas. Si yo avanzo al 1, T va a valer 1 hora. Si avanzo al 2, T va a valer 2 horas. Si avanzo al 3, T va a valer 3 horas. Pero a lo largo que voy avanzando 1, 2, 3 horas, se van acumulando los kilómetros, ¿no? Porque recuerden que van a 60 kilómetros por hora, o sea que en cada hora se avanza 60 kilómetros. Entonces aquí tendría 60 kilómetros, luego otros 60 ya llegaría a 120, luego otros 60 ya llegaría a 180 y así sucesivamente. Entonces esas sumas acumuladas de la misma cantidad, ¿qué es lo que me representa? Pues una multiplicación. ¿Una multiplicación de qué? De esa velocidad constante, que es 60 kilómetros por hora, por el número de horas que yo quiero avanzar. Entonces, en este caso, como el número de horas me representa t, 60 es esa constante. Entonces, 60 por el tiempo transcurrido me va a decir cuánto se le va agregando. Y este 60 que se está sumando me representa el kilómetro inicial en el cual inicia el vehículo. Quiere decir entonces que si inicia en el kilómetro 60, no puede ser la recta A. Tiene que ser o la recta B o la recta C. Y la recta C, como pueden darse cuenta, no tiene variación. Quiere decir que 60 por T sí tiene variación, porque si yo lo multiplico por 1 es 60. Si lo multiplico por 2 va a aumentar. Si lo multiplico por 3 va a seguir aumentando. O sea, la recta va a ser de este tipo. ¿Sí? Por lo tanto, esta función le pertenece al automóvil B. Si analizamos ahora la siguiente función, d igual a 60, fíjense que no está acompañada de ninguna variable. Es decir, que el tiempo no varía. Se encuentra estático o detenido o es el mismo tiempo.
¿sí? Entonces esto no es función del tiempo, es una constante nada más de 60 kilómetros. Significa que está detenido y la única recta que me representa que el automóvil está detenido, como ya les explicaba, era la verde, que es el automóvil C. Y esto nos deja que el último entonces va a ser el automóvil A. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta ese 60T se repite aquí. Quiere decir que tiene una variación de 60 por el tiempo. Sin embargo, este 60 multiplicado por el tiempo, que me aparece en la primera y en la última expresión, en la primera está acompañado de una suma de 60, es decir, el automóvil despega del kilómetro 60. Y aquí no hay ninguna suma. Y como no hay ninguna suma, quiere decir que el automóvil se encuentra en el kilómetro cero. Y la única recta que se encuentra en el kilómetro cero es la recta A. Por lo tanto, esta va a ser la recta A. ¿Sí se entendió? Ahora vamos al siguiente inciso, inciso C. Escriban A, B o C debajo de cada pareja de coordenadas para indicar a qué recta pertenece cada punto. Pueden asignar más de una letra en cada pareja. Fíjense bien, vamos a hacerlo esto en grande porque no lo vamos a poder hacer directamente aquí. Vamos a dejarlo al 100% y vamos a empezar a hacer el ejercicio aquí de este lado. Entonces la primera coordenada que a mí me dan, vamos a poner aquí bueno, lo voy a hacer con otra tinta para que se vea la diferencia entre lo que estamos apuntando en, de operaciones y lo que estamos apuntando ya como respuestas, ¿no? Bueno, entonces para las coordenadas 0,0, recuerden que la primera coordenada es X y la segunda coordenada es Y. En este caso, X que me representaba el tiempo T, ¿sí? Entonces esta X me representaba T y esta Y me representaba D. Por lo tanto, en la primera expresión, que es la del automóvil A, tenía que D era igual a ¿cuánto? Aquí está abajo. 60 por T. 60 por T. ¿Sí? Luego tenía la expresión del automóvil B, que era D es igual a 60T más 60. 60 por T más 60. ¿Sí? Y después tenía la que es C. Y aquí tenía que D era igual a 60 solamente. ¿Sí? Aquí está. Bueno, para esto vamos a hacer una sustitución. Para el automóvil A, D va a ser igual a 60 que multiplica T. Pero ¿cuánto vale T? Pues en esta coordenada T vale 0. Aquí sería entonces 60 por 0. Y 60 por 0 nos va a dar 0. Quiere decir que D es igual a 0. Entonces en unas coordenadas que sería T, D, quedaría como el tiempo 0, la distancia, perdón, 0. Entonces esta coordenada, si se dan cuenta, es la misma que tenemos aquí. Por lo tanto, esta coordenada cae dentro de la recta A. Y ustedes gráficamente pueden ver que la coordenada 0,0 es este punto. Y este punto cae arriba de la recta que ya la tenemos nombrada como recta A. Entonces estamos correctos. Si los cálculos que vamos a hacer son correctos, quiere decir que la recta B y la recta C no pasan por este punto. Entonces aquí no me tiene que salir lo mismo. Vamos a hacer la comprobación. Aquí D va a ser igual a 60 que multiplica por T. T dijimos que vale 0. Y luego la misma función dice que se le suma 60.
Al hacer las operaciones, esto vale 0, ¿no? 60 por 0, 0. Y 0 más 60, 60. Entonces, D vale 60. Aquí podemos poner al inicio T es igual a 0. Aquí también T es igual a 0. Entonces la coordenada, ¿cómo va a quedar? La coordenada T, D va a ser, ¿cuánto dijimos que vale a T? 0. Coma, ¿cuánto vale D? 60. Ya vieron que esta coordenada no es esta coordenada. Por lo tanto aquí la recta, la función B no cae en esta coordenada. Ahora lo comprobamos con la siguiente. D es igual a 60. Y aquí va a pasar algo bien interesante. Cuando T es igual a 0, porque es lo que me están diciendo aquí, que T vale 0, lo tengo que sustituir en esta expresión, pero aquí no tengo ninguna T. Entonces, para cualquier valor de T, D siempre va a valer 60. Entonces, la coordenada que yo voy a encontrar es T, D. En este caso, va a ser 0,60. Pero cualquier coordenada que ponga aquí, siempre me va a pertenecer aquí 60. Entonces, ya vimos que tampoco cae en ese punto. Entonces, para la coordenada 0,0, la única función que corresponde sería la función A. Entonces vamos a escribirla, que para esta coordenada la única función que nosotros podemos acomodar es la función A. Ahora probamos con 0,60. Fíjense, con 0,60 es el mismo caso que tenemos aquí. Sustituimos t igual a 0. 0,60 también t vale 0. Si t vale 0, pues aquí la coordenada va a ser 0,0. Entonces A no va a caer en esta coordenada, porque en este valor de t la coordenada es 0,0. En el valor de t igual a 0 para la segunda función, la coordenada es 0,60. Ese sí es una coordenada. Y en la tercera función también es 0,60. Entonces B y C caen en este punto. Por lo tanto, aquí podemos escribir B, pero también C. ¿Sí? Ahora la coordenada es 1,60. Entonces vamos a hacerlo aquí. Ya vamos a ir avanzando hacia abajo. Para la función A, que es la que tenemos al principio, ahora T ¿cuánto vale? T vale 1. ¿Sí? Entonces T vale 1. Si T vale 1, la función que tenemos aquí, podemos observarla, es 60 por T. O sea, 60 por 1. Y 60 por 1 me da 60. Por lo tanto, la coordenada va a ser 1,60. Esta coordenada sí es esta que tenemos aquí. Así que también aplica para la función A. Ahora vamos a ver la función B. T es igual a 1. D va a ser igual a 60 por lo que vale T. 60 por 1 más 60. Esto va a ser igual a 60 más 60. O sea, 120. Y la coordenada me va a quedar como 1,120. Esta coordenada no es esta coordenada de aquí, ¿verdad? Entonces, como no es esta coordenada, quiere decir entonces que no cae esta función en este punto. Entonces hasta ahorita ya descartamos B, pero sí le pertenece a A. Ahora vamos a ver a la función C. T vale 1 y la función C dice que C es igual a 60. Y se acuerdan que yo les dije que únicamente va a cambiar la X 1, y siempre va a ser 60. Entonces, para el caso de la función C,
La coordenada 1,60 es la misma que tenemos acá. Así que podemos concluir que para esta coordenada nada más caen en ese punto A y también cae C. Ahora la siguiente es 1,120. Ya nos dimos cuenta que la única que tiene 1,120 es esta, que es la B. Ni A ni B en la coordenada x1 no va a caber 120 porque ya le pertenece al 60 y acá también. Entonces la función B le pertenece a esta coordenada. Aquí no necesitamos analizarlo. Luego dice 2,60. Para 2,60 tenemos que analizar, permítanme cambiar de tinta, el mismo caso, pero ahora con t igual a 2. Cuando t sea igual a 2, ¿cuánto va a valer y? Digo d. Entonces t es igual a 2, d va a ser igual a 60 por 2. Y 60 por 2 es 120. Entonces la coordenada va a ser 2,120. Y esta coordenada no es esta de aquí. Pero ya nos damos cuenta que 2,120 sí le pertenece a A. Entonces aquí vamos a tener A. Acá no. Ahora aquí t igual a 2 y d es igual a 60 por 2. Pero recuerden que se le sumaba 60. Entonces d va a ser igual a 120 más 60. Y 120 más 60 nos da 180. O sea que la coordenada es 2,180. Esta coordenada pues no es esta de aquí. Y la última, t igual a 2, dijimos que t es igual a 60, ¿no? No tenía nada por qué multiplicar el 60. Y habíamos dicho que únicamente va a variar en x o en t, o sea, 2,60. Este 2,60 pues es el que tenemos aquí, ¿sí? Por lo tanto, la única recta o el automóvil o la única función que cae en esta coordenada fue la C. Y para 2,120, pues ya nos dimos cuenta que la A cae aquí. Y en 2, para la función 2, cae 180, no cae 120. Así que la única función que se acomoda aquí es la A. Y con eso terminamos de analizar las coordenadas. Ahora pasamos a la página 105. En la página 105 tenemos otra gráfica. Vamos a acercarnos para poder analizarla. Dice aquí, las gráficas muestran la relación entre la distancia recorrida y el tiempo transcurrido para tres automóviles que avanzan a distinta velocidad promedio. Evidentemente, pues está hablando de... Bueno, ahorita vamos a analizar de qué está hablando. Porque de entrada veo yo que no son los mismos. Eh, Tenemos una línea azul que me representa un automóvil D, una línea roja, bueno, pues muy en orden, sería una línea verde que me representa E y una línea azul que me representa, perdón, una roja que me representa F. Dice así, describan la situación de cada automóvil, es decir, en qué kilómetros se encuentra cuando inician el conteo del tiempo y a qué velocidad avanzan. Lo que vamos a hacer es describir la función, pero lo vamos a hacer con palabras, ¿sí? Lo voy a hacer un mayor acercamiento para poder ir analizando la gráfica. Si empezamos con D, perdón, si empezamos con D, D empieza en cero. Entonces lo primero que podemos decir es, déjenme cambiar de tinta, podemos decir que inicia en cero. Eso es lo primero que podemos decir. ¿Y qué más?
y avanza. ¿Cuánto avanza? Vamos a analizar después de una hora. ¿Avanza cuánto? Avanzó hasta aquí. ¿Y qué punto es este? Pues este es este de acá. ¿Y qué coordenada tenemos en este punto? 100, 110, 120. Avanza de 0 a 120, ¿sí? En una hora. Entonces avanza a 120 kilómetros por cada hora, ¿sí? Y listo. Ahora vamos con la recta E. Ahí está. Quiero que se vea todo. La recta E, y se dan cuenta dónde inicia. A ver, perdón. Inicia en... Aquí tenemos 50, 60, 70, 80, 90. Inicia en 90. La voy a poner, o más bien, en lugar de hacerle así, vamos a poner en el kilómetro 90. Y avanza a... ¿A qué velocidad? No, pues no avanza. Fíjense bien, si es una línea recta, entonces no avanza. Y como no avanza, entonces en lugar de decir que el automóvil avanza, lo que vamos a decir es y y permanece estático, es decir, sin moverse, ¿sí? O no se mueve, o no avanza, como lo quieran decir. Ahora vamos con el automóvil F, que me lo representa la recta roja. Inicia en 50, entonces inicia... Estoy escribiendo muy feo porque me acelero de repente, me desespero y trato de escribir muy rápido. Inicia en el kilómetro... Es que es difícil escribir aquí, ¿eh? En el kilómetro 50 y avanza, este sí avanza, a... ¿A qué avanza? Del 50, después de una hora llega a este punto. Y este punto también es el 120. ¿Y cuánto es 120 menos 50? Porque este empezaba de cero. De cero a 120 pues son 120. Pero la roja no avanza de cero a 120, de 50 a 120. Entonces la distancia que voy a medir es desde 50 hasta llegar a 120. Por eso lo estoy restando. Cero para cero, cero. 5 para llegar a 12 serían 7. Y esto va a dar cero. Entonces avanza a 70 kilómetros por hora. Y listo. Eso es lo que en palabras significa cada función. Ahora viene la tabla. Vamos a completar la tabla. Completen la tabla. Cada regla de correspondencia asocia la cantidad de tiempo transcurrido X y la distancia recorrida por el vehículo Y. Bueno, aquí ya nos dan la primera regla de correspondencia, que es Y es igual a 120. Pero para que se entienda un poco mejor, aquí les puedo yo escribir lo que escribíamos también en la clase anterior, ya que lo veíamos también en forma de tabular. Voy a aumentar un poquito el grosor de la punta para que se vea un poquito mejor. Aquí la puse más delgada para que me copiara todo lo que hay que escribir. Pero aquí, como es poquito lo que hay que escribir, voy a hacer más gruesa la punta, ¿no? Entonces el kilómetro en el que inicia es lo que yo voy a sumar, ¿sí? Y la velocidad a la que avanza es lo que voy a multiplicar.
Entonces, ¿cuánto voy a sumar? Si aquí dice y igual a 120x, pues aquí no hay nada que sumar. Entonces, no voy a sumar nada. ¿En qué kilómetro inicia? En cero. ¿De qué color? Es verde. Vamos a ver si es cierto. No, aquí hay un error. Debe ser azul. A ver, vayan a corríjanlo por favor. Aquí no es verde. Voy a ponerlo aquí por un ladito. Trae un error el libro, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos, si se puede ver con este color. Azul. Y este azul no es azul, es verde. ¿Sí? Porque si no, no va a corresponder. Ahora si el azul, si analizamos el azul, inicia en cero. ¿Y avanza a qué velocidad? A 120. Entonces este azul es el D. También las letras están mal. Porque no debería ser... Eh, sí está bien. Inicia en cero y avanza a 120 kilómetros por hora. Entonces aquí iría 120. Y como podemos ver en la regla de correspondencia, se suma, en esta regla no se suma nada. Y avanza, o sea, se multiplica. ¿Por cuánto se multiplica el x? Por 120. Por eso tenemos aquí 120. ¿Sí? Lo que está mal es esto, nada más. Hay que voltearlo. Luego, vámonos con la línea verde, pero todavía no veamos la línea. Bueno, sí hay que verla porque no me da ninguna información. En la línea verde, voy a poner aquí por un ladito que la azul es D, E y F. Entonces vamos a cambiar la tinta. Aquí es D, E y F. Si se dan cuenta, fíjense cómo corresponde D, E y F si en orden alfabético. Estaban volteadas. En el libro tiene ese error. Entonces tómenlo en cuenta y hagan la corrección, por favor, si no se van a confundir mucho. Bueno, ahora sí, analizamos la verde, que sería la E. Y en la E dice que inicia en el kilómetro 90. Entonces, ¿en qué kilómetro inicia? En el 90. Velocidad a la que avanza permanece estático, así que no hay velocidad, es cero. Regla de correspondencia, Y, porque siempre va a iniciar con Y, porque aquí dice que vamos a iniciar con Y. ¿Sí? Hace rato le poníamos D, porque el problema nos decía que le pusiéramos D. ¿Sí? Que le pusiéramos D a la regla de correspondencia, a la distancia que se recorría, y que en lugar de X le pusiéramos T del tiempo que transcurre. Pero para este ejemplo nos está diciendo que el tiempo ya no le vamos a llamar T, le vamos a llamar X. Por eso está aquí la letra X. Y a la distancia recorrida ya no le vamos a llamar T, como en el ejemplo anterior, le vamos a llamar Y. Esto lo hacen para que ustedes se acostumbren a que pueden ser diferentes tipos de letra dependiendo la necesidad que ustedes tengan de analizar un problema. Habrá algunas veces en las que es necesario poner D y T, pues para que ustedes se recuerden que lo que están analizando es velocidad y tiempo. Y habrá otro tipo de problemas donde no se analiza velocidad, sino otro tipo de variables, y comúnmente las más homogéneas o las más usadas son Y y X. Entonces Y va a ser igual a ¿qué se multiplica? 90. Pero no se va a multiplicar por nada. ¿Por qué? Porque ya analizamos que se permanece estático. Si yo lo multiplico por X, va a aumentar y la recta es horizontal. Así que Y va a ser igual a 90 nada más. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con eso. Bueno, yo les puse aquí que bueno, aquí dice que se multiplica. Déjenme explicárselo otra vez.
porque no los quiero revolver y yo mismo me revuelvo. Fíjense bien. Primero voy a ver lo que se multiplica. Se multiplica 0 por x. Y todo número que se multiplica por cualquier letra me va a dar 0. Entonces por eso no escribimos nada todavía. Esto no vale, es 0. Y luego ¿cuánto se suma? Más 90. Pero el más 90, pues no se pone el más. ¿Sí? Únicamente ponemos 90. ¿Estamos de acuerdo? Así es como lo pueden formular. Ahora vamos con el rojo, que es el F. Y en el F dijimos que inicia en el kilómetro 50. Entonces inicia en 50 y avanza a una velocidad de 70. Aquí sí tenemos dos variables, 50 y 70. Vamos a empezar con Y igual a velocidad a la que avanza, o sea, lo que se multiplica, 70. 70 por X. Más, ¿cuánto le sumo? Pues dice que 50. Y ya está. ¿Sí se entendió? Entonces es cuestión nada más de organizar las variables para que ustedes puedan formular cualquier tipo de función. Ahora, esto es lo que van a hacer ustedes. A continuación se muestran las coordenadas de varios puntos. Algunos de ellos no están en las gráficas anteriores, pero es posible saber de qué recta son. Ya saben que se tiene que sustituir. Anoten D, E o F debajo de cada pareja de coordenadas para indicar a qué recta pertenece cada punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, les voy a hacer la primera para que se den cuenta qué es lo que tienen que hacer. Vámonos a la vista normal. Y aquí, bueno, aquí por un lado, porque de hecho lo van a hacer ustedes todo el ejercicio, o más bien los que quedan. Yo les voy a hacer el primero. Sería la coordenada que vamos a analizar es 1,120. 1,120. O sea que aquí vale X y este vale Y. Para la primera, que sería la recta D, ¿cuál es la función? La función es Y igual a 120X. Y igual a 120X. De aquí yo sé que X vale 1, porque es lo que dice la coordenada en X. 1. Entonces puedo decir que si X es igual a 1, Y va a ser igual a 120 por X. O sea, 120. Y la coordenada va a quedar como 1,120. 120. ¿Sí? Esta y esta. Y esta, si se dan cuenta, es la misma con la que empezamos. Así que, como es la misma coordenada, quiere decir que esta función sí le pertenece a este punto. Entonces, esta sí le pertenece. Ahora vamos con el siguiente, que sería E. En la E sería Y igual, voy a hacer una línea de separación. Y es igual, perdón, a 90. Y puedo escribir si X es igual a 1, es lo mismo que escribí acá. ¿Cuánto debe de valer Y? Y igual a, pues 90, porque no se multiplica por nada, nada más se le suma 90. Recuerden que es una línea horizontal y significa que Y es constante. Entonces, la coordenada que siempre me voy a encontrar va a ser, bueno, esta va a variar, es el que va a variar, pero la otra coordenada que es la Y siempre va a ser 90. Entonces esta no. Ahora vamos a analizar la última, que sería F. Y aquí Y va a ser igual a 70X más 50.
Y entonces decimos, si x es igual a 1, o sea, lo mismo que dijimos estamos analizando esta coordenada. Si x es igual a 1, ¿a cuánto tiene que ser igual y? Pues y va a ser igual a 70 por x, pero x vale 1, más 50. O lo que es lo mismo, 70 más 50. Y 70 más 50 serían 120. ¿Cuál es la coordenada? La coordenada es entonces 1,120. Esta también le pertenece. Por lo tanto, lo que yo voy a escribir para la primera coordenada es que para 1,120 le va a pertenecer D, que es este de aquí, y le va a pertenecer F. Entonces aquí sería D y F. Es una... Bueno, se me hace que se ve medio gacho. Lo que quise fue separarlo. Esto voy a hacer es una coma. Y aquí es F. ¿Sí? Porque son dos funciones diferentes. Esto mismo que hice aquí lo van a hacer ustedes para esta función, esta función, esta función, para estas coordenadas, perdón. Son 1, 2, 3, 4, 5 coordenadas más. Y quiere decir que esto de aquí lo van a hacer realizar en el cuaderno de apuntes con procedimiento. ¿Sí? Ojo, ¿eh? ¿Cuál es el procedimiento? Este que les tengo yo en azul. Con procedimiento, o sea, este procedimiento. ¿Sí? Analizamos la coordenada, sería esto. Luego analizamos con D. Ahí está la función de D. Luego analizamos E y luego analizamos F. Si la coordenada que me dé D es la misma que esta, sí le pertenece. Si es diferente, no le pertenece. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, para esta lección, aparte de contestarla, porque van a tener que poner aquí los resultados, pues esto lo quiero en el cuaderno. Está de más decirles que van a perder puntos si no está hecho en el cuaderno, porque solamente en el cuaderno me pueden desarrollar todo esto, que es lo que yo les quiero revisar. Porque poner aquí los resultados, pues ustedes saben que Paco el Chato no se raja y él les puede decir la respuesta. Y yo no necesito que me digan la respuesta, yo necesito que ustedes sepan calcular un procedimiento algebraico para llegar a este resultado. Y eso no se los enseña Paco el Chato. Eso lo van a aprender aquí conmigo. Entonces hay que ver el video nuevamente, si es que no se entendió, y repasar nuevamente este procedimiento. Y hay que repetirlo porque es exactamente lo mismo, pero con otros números. En lugar de 1, pues es 1,5. En lugar de 120 es 180. Así nada más. Entonces, creo yo que lo pueden resolver. Tienen la capacidad para hacerlo. Tienen los conocimientos suficientes para hacerlo. Espero que lo hagan. Pero para hacerlo tienen que esforzarse y eso es lo que a veces les falla un poquito. Que no se quieren esforzar. Entonces esfuércense, traten de hacerlo. Es importante, créanme que es importante. Ya estamos muy cerca de aplicar el examen parcial y evidentemente y por supuesto que todo esto se los voy a preguntar en el examen. Entonces, a darle átomos. Con esto pues yo creo que ya nada más esperaría que tuvieran alguna duda que se resolviera por la clase en Meet, que como ya les había dicho en la clase anterior, no la vamos a tener el viernes, posiblemente la podamos tener el jueves. Voy a hacer todo lo posible por tener la clase con ustedes por Meet el día jueves, para que estas dudas que lleguen a tener pues se aclaren ese día, ¿no? Y si no hay dudas, pues que bueno, ¿no? Nada más háganlo. Pero si hay dudas, por favor,
háganmelo saber, es importante para que lo puedan resolver. Ya no habiendo nada más que agregar, me queda solamente agradecer su atención y como siempre me despido diciéndoles hasta la próxima.